Somos el equipo número 3 y les presentaremos el tema de desarrollo compartido de 1970 a 1976 y el gobierno de José López Portillo de 1976 a 1982. El equipo está conformado por Rebeca Reyes López, Lisbeth López Espitia, Brenda Mariana Mondragón Martínez, Mónica del Carmen López Rabasa, Jimena Paulina Velázquez Miranda, María Fernanda Sanabria de Solvida. Sin más preámbulos, comencemos. A partir de 1970, se manifestó una crisis económica internacional con repercusiones en México, que aún perdura hasta nuestros días. Se trata de una conjugación de sobreproducción con inflación. Este fenómeno se debía a la crisis económica estadounidense, que tuvo influencia en todo el mundo, ya que a raíz de la Segunda Guerra Mundial, dicho país emergió como la potencia económica más importante y, por lo tanto, dirigió las políticas económicas y financieras del orbe. Al término de la Segunda Guerra Mundial, se crearon el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. A principios de la década de 1970, el dólar se debilitó frente a las monedas como el yen y el marco. Como producto de esta crisis, las economías de los principales países capitalistas como Estados Unidos, Japón y Alemania dejaron de crecer, lo cual propició gran desempleo. En México se manifestó un agotamiento del modelo económico denominado desarrollo estabilizador. Durante el gobierno de Luis Echeverría se formuló un nuevo modelo económico llamado desarrollo compartido. La economía mexicana creció de manera significativa durante las décadas previas, pero la riqueza solo se encontró en unas cuantas manos. Este nuevo modelo estableció que primero había que crecer y después distribuir la riqueza. La crisis económica internacional afectó a México en 1976 con la devaluación del peso frente al dólar. El desarrollo estabilizador buscaba la modernización de la industria para lograr mayor productividad, así como para aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones. Echeverría destacó los siguientes aspectos de este modelo: compartir equitativamente el ingreso, mejorar la educación, incorporar al país a la modernidad, realizar una reforma educativa, mejorar la infraestructura nacional, desarrollar el turismo, ampliar relaciones diplomáticas y económicas con Asia, África y Oceanía. El Estado aumentó su inversión en la industria, la agricultura y los servicios. La deuda externa de México subió de 3.500 millones de dólares a 20.000 millones entre 1970 y 1976. El gobierno de Echeverría aceptó y fomentó la inversión extranjera, pero este capital debía ajustarse a las siguientes leyes: ser complementario del capital nacional y no desplazarlo, establecer nuevas industrias, pero que no fueran prioritarias ni estratégicas, dar ocupación preferentemente a técnicos y a personal administrativo de nacionalidad mexicana, producir artículos de exportación. La prioridad política del régimen echeverrista fue recobrar la legitimidad del gobierno deteriorado. Con tal fin, instauró la apertura democrática, que consistía en liberar presos políticos y dar una imagen de gobierno democrático, intento que se frustró, pues el 10 de junio de 1971 un grupo paramilitar, los Halcones, atacaron una manifestación de estudiantes. Los hechos más sobresalientes de este régimen se encuentran los siguientes. Se formó la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, que estableció los 16 delegaciones. Surgió una fuerte base sindical opositora, conformada principalmente por los sindicatos universitarios y el de electricistas. Aparecieron movimientos guerrilleros en el campo y en las ciudades, acompañados de secuestros y asaltos bancarios. Creó una serie de organismos para proteger al trabajador y a sus derechos. En lo económico se acentuó la crisis generada por el endeudamiento y la desconfianza de los industriales en el país. Aumentó la dependencia alimentaria del exterior, especialmente hacia los Estados Unidos. En la educación, promovió la educación científica y tecnológica. Se crearon los colegios de ciencias y humanidades, las escuelas nacionales de estudios profesionales, el Colegio de Bachilleres, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de Antropología y las universidades autónomas de la Ciudad Juárez, Chiapas y en Coahuila. En el arte se creó el Consejo Nacional de las Artes para la difusión de la cultura. El Instituto Nacional de Bellas Artes se encargaría de las escuelas de arte. En política exterior, el régimen echeverrista, que fue muy activo, militó en favor de los intereses de los países del tercer mundo. Estableció relaciones con la República Popular China.
En 1973, con motivo del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende en Chile, rompió relaciones con el gobierno golpista y dio asilo a los perseguidos chilenos, pero también a los de las dictaduras de Argentina y Uruguay. A la vez, la comunidad judía de México se le enfrentó con el gobierno mexicano, cuando Echeverría equiparó al sionismo con el racismo. Acudo a la iniciación de una nueva etapa en la fecunda vida de esta casa de estudios, con la que se abre también simbólicamente una nueva era de mutua comprensión y respeto entre la universidad y el gobierno. En el pasado inmediato, estas relaciones sufrieron un grave deterioro. Sin embargo, mi gobierno aceptó el reto del diálogo, no de la gritería anónima. Escuchen lo que les voy a decir. Ciertamente, desligar el proceso de modernización de nuestros verdaderos objetivos equivale a consolidar la dependencia de los países imperialistas a los que ustedes les hacen luego. Ustedes. El enfrentamiento entre la universidad y el gobierno lo lamenta la nación y lo celebran los heterogéneos enemigos de México. Son agresiones contra el país. Nos opondremos a ellas, provengan de donde provengan, jóvenes del coro. Jóvenes del coro fácil. Nos opondremos a ellas, provengan de donde provengan, sean de oficinas burocráticas, de oficinas empresariales o de nefandas agencias manejadas desde el extranjero, cualquiera que sea su signo ideológico. Echeverría, al finalizar su periodo, buscó ser elegido secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. El gobierno de Echeverría terminó en medio de una crisis política y económica, ya que desde 1973 se aceleró la espiral inflacionaria y se agudizaron los choques entre el Estado y el sector privado. Se evidenció el abandono del desarrollo compartido, que se dio su lugar a una política de improvisación y de pérdida de legitimidad que heredó su sucesor José López Portillo. En la elección presidencial de 1976, el candidato del partido oficial, José López Portillo, no tuvo contrincante, por lo que fue elegido presidente. Para minorar los efectos del estancamiento económico, la devaluación del peso, el crecimiento desmedido de la deuda externa, el desempleo y la inflación, López Portillo planteó un programa de acción por etapas con una duración aproximada de 2 años cada una. La política económica de José López Portillo se dividió en 3 etapas. La primera etapa fue de 1976 a 1978, basándose en recuperar la confianza del sector privado, anulando cualquier retórica populista del sexenio anterior. Mientras que la segunda etapa, de 1978 a 1981, quiso hacer del petróleo la palanca del crecimiento económico, pero fracasó debido a la baja del precio del petróleo. Finalmente, la tercera etapa, que fue de 1981 a 1982, pretendía crear planes de recuperación nacional. Igual fracasó, por lo que recurrió a la estatización de la banca. Durante su último año de gobierno evidenció una política incoherente y vacilante, aunada al desmedido crecimiento de la corrupción y el nepotismo, que llevaron a México a vivir la peor crisis económica en su historia.
proyecto político, el gobierno de López Portillo contempló los siguientes objetivos: reorganizar la administración federal, reformar la ley de responsabilidades de los funcionarios de Estado, poner en marcha el Plan Global de Desarrollo, programa de gobierno que intentó reafirmar la soberanía del país, mejorar las condiciones de la población, procurar el crecimiento económico alto y constante, así como mejorar el ingreso nacional y per cápita, formular reformas a la ley electoral propuestas en las elecciones federales de 1979. En política exterior, el gobierno de López Portillo destacó al emprender las siguientes acciones: restablecimiento de las relaciones diplomáticas con España, participación en la restauración de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALAC, para sustituirla por la fundación de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Apoyó la independencia de Belice, territorio reclamado históricamente por Guatemala y México, que había permanecido en el poder de Inglaterra desde la época colonial. La agricultura fue uno de los rubros más castigados y en este periodo también aumentaron las invasiones a terrenos agrícolas. Para solucionar este problema, el gobierno de López Portillo fusionó las secretarías de recursos hidráulicos con la de agricultura, creó el Plan Nacional Agropecuario y puso en marcha el Sistema Alimentario Mexicano, SAM. En cuanto a los obreros, se procuró el mejoramiento de sus condiciones de vida y laborales mediante una serie de programas e instituciones que se crearon para tal efecto. Por ejemplo, se establecieron el Programa Nacional Social y Obrero y el Fideicomiso del Turismo Obrero. Asimismo, se fundó el Banco Obrero. En materia educativa, el gobierno de López Portillo formuló el Plan Nacional de Educación, fundó la Universidad Pedagógica Nacional, creó el CONALEP, fundó el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología, CIESAS, creó el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, fundó el Museo Nacional de las Intervenciones en el Convento de Churubusco, creó la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUES. En el aspecto social, intentó atender a la población infantil y a los jóvenes. Para lograr este objetivo, fundó el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, creó el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud, CREA, expidió la Cartilla Nacional de Vacunación, creó el Programa Nacional de Alimentación Familiar para atender a la población marginada, fundó la Coordinación General de Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, COPLAMAR, municipalizó el servicio de autobuses de la Ciudad de México, promulgó la Ley de Protección del Medio Ambiente. El gobierno de López Portillo terminó, como el de su antecesor, en medio del escándalo político y las crisis económicas, producto de la baja del precio del petróleo y de la fuga de capitales. La última decisión importante de este presidente fue la estatización de la banca. Dos decretos. Uno que nacionaliza los bancos privados del país y otro que establece el control generalizado de cambios. Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear. El presidente José López Portillo, en el informe más dramático que se recuerde en México, anunció la expropiación de todos los bancos privados y el control completo de cambios. Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear. Inversión pública ineficiente. Gasto público excesivo, despilfarrador e inflacionario. Deuda externa excesiva y enajenante, economía petrolizada, política económica equivocada, medidas correctivas desarticuladas y balbuciantes, y otras más que son ofensas y desahogos de los que no me ocuparé. Pareció que por momentos no podría seguir leyendo, sobre todo cuando hizo referencia a la situación de los desamparados. A los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad personal. Que si por algo tengo tristeza, es por no haber acertado a hacerlo mejor. Hicimos todo lo que pudimos. Incluso nos lo han satanizado.
pero afirmo que sigue siendo imperativo del sistema conquistar por el derecho y el desarrollo la justicia. Más no pude hacer. En la elección presidencial de 1982 participaron más partidos políticos que nunca. El Partido Acción Nacional, Partido Socialista Unificado de México, Partido Demócrata Mexicano, tuvieron candidatos propios, mientras que el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana se adhirieron a la candidatura del candidato oficial Miguel de la Madrid Hurtado. Agradecemos su atención, esperamos que este video haya sido de su agrado. Gracias.